el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 50 hasta el versículo 56. Les invito entonces a abrir nuestras Biblias. Hoy vamos a continuar en la serie de Lucas y terminando este capítulo 23 que nos ha llevado buen tiempo. Ya para la semana que viene estar en el último capítulo del Evangelio de Lucas. Entonces voy a dar lectura desde el versículo 50 hasta el final. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Vamos a ir en oración para poder pedir guía al Señor. Amado Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, hemos podido dar lectura a tu palabra que nos has dejado para que tu pueblo te conozca, para que cada uno de nosotros a través de estas santas escrituras podamos ver a nuestro Salvador, el efecto de su obra cuando vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Ahora te pedimos por tu Espíritu Santo que ha inspirado, sea quien esté revelando, abriendo el entendimiento para poder aprender lo que tu palabra nos quiere decir. Bendice a los oyentes. Bendice a mis hermanos, Padre, que están escuchando desde lo alto. De ahí dice, desciende todo don perfecto. Padre, también sustenta al expositor para poder predicar tu palabra. Ayúdale en su debilidad. Tú sabes que es frágil, es débil, y por eso acude a ti para que puedas sustentarlo. Pedimos tu dirección en el nombre de nuestro bendito Salvador, nuestro Señor Jesús. Te pedimos esto. Amén. Continuando el Evangelio de Lucas, vamos a entonces hoy día a finalizar, como un momento atrás lo mencioné, y quiero dar por título a este sermón, tomando tu posición por Cristo. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre llamado José de Arimatea, que después que Jesús murió, empezó a tomar posición de su cristianismo porque había creído, aunque estaba siguiendo secretamente o de lejos a Jesús. Quiero empezar citando a lo que escribió Martín Lutero. Dice él: si profeso con la voz más alta y la exposición más clara cada parte de la palabra de Dios, excepto precisamente ese pequeño punto que el mundo y el diablo están atacando en ese momento, no estoy confesando a Cristo, por más valiente que pueda estar profesando a Cristo. Donde se libra la batalla, allí se prueba la lealtad del soldado y ser constante con todos los campos de batalla. Es además un simple vuelo y desgracia si el soldado retrocede en ese punto. Conocemos la historia de Martín Lutero. Fue un hombre que tuvo muy firme la posición en Cristo. Tuvo sus convicciones muy claramente. Nos preguntamos si aquí los discípulos tenían su posición en Cristo, si se estaban identificando con Jesús. Uno de ellos, Pedro, dijo que Señor, yo voy a estar contigo en todo lugar. Incluso si tengo que morir, lo voy a hacer. Sabemos la última noche, cuando nuestro Señor es arrestado, todos se dispersaron. Ninguno tuvo una posición firme de estar en Cristo. Entonces aquí vamos a tomar el ejemplo de un hombre como José de Arimatea, que toma su posición en Cristo.
lo va a demostrar con su ejemplo. Y es lo que también nosotros los creyentes queremos en todos los tiempos, estar firme, ya sea que estemos en la universidad, ya sea que estemos en el trabajo, no tengamos que decir algo, sino simplemente decir nuestra fe es firme en Jesús. Así que Lutero es un ejemplo, tuvo una profesión de su fe muy convincente. Y hoy, como en los tiempos de Lutero, hermanos, vivimos donde un mundo es hostil al cristianismo, donde es fácil, donde cuando salimos a nuestros centros de trabajo, un centro académico, un estudio, enredarte con los chismes, enredarte con los chistes. Entonces, muchos de los que son cristianos simplemente no reaccionan o no dicen nada frente a eso, y ahí se libra la batalla. Todos reconocemos que este mundo está en contra de su creador, no lo reconoce. Muchos pueden hacer burlas y no podemos decir nada. Y ahí que muchos donde no se identifican como cristianos. Muchas veces esto, el identificarse puede costar su imagen, su reputación. Incluso puede para algunos ser el despido de trabajo. Pero el cristiano debe tener firme su posición en Cristo. Tal vez por una vergüenza pública no nos identificamos como un seguidor de Cristo. En el primer siglo, después que el pueblo judío fue esparcido, los cristianos también fueron expulsados, sacados de su nación. Y es que cómo iban a las regiones, cómo es que se identificaban ellos como testigos de Cristo, como los mártires. Entonces, necesitamos tener una posición firme en Cristo, que no tengamos que decir yo no conozco a ese hombre, como un momento Pedro lo dijo. Así que te puede costar tu trabajo, te puede costar tu reputación, te puede costar amigos, pero debes mantener tus convicciones. Pero lo que pasa es que sucede lo contrario. A veces por miedo, ¿no? ¿Qué pensarán de mí? Pero debes tomar tu posición en Cristo. Por eso debería interesarte la historia de José de Arimatea. Este hombre enterró a Jesús, dice versículo 50, y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo. Hay muchos José en la Biblia, pero es interesante que aquí se dice de Arimatea. Era un hombre muy distinguido, en sentido de que pertenecía a un miembro del concilio, no era cualquier hombre. Este era miembro del Sanedrín judío. Esto estaba integrado por 70 hombres que tenían que ver con los asuntos religiosos y cívicos de Israel. Entonces, se dice a través de los evangelios que José de Arimatea estaba siguiendo de lejos. Hubo otro hombre también, dentro de ellos era Nicodemo, pero hoy no vamos a hablar de Nicodemo, sino de José de Arimatea. Este hombre era del Sanedrín. Pero lo que dice el versículo 51 nos hace ver también su profesión. Dice, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Los hombres principales, hablando de este Sanedrín, todos dijeron, crucifíquenle. Y José de Arimatea dice, no había asentido al plan y al proceder. Entonces, pero estaba siguiendo a Jesús desde lejos. Y vamos a ir descubriendo, probablemente por sus enseñanzas, probablemente por las señales que Jesús había hecho, así como Nicodemo. Pero hay un momento donde este hombre tiene que tener su posición firme en Cristo. Porque al final, enterarse que el Sanedrín lo habían visto que lo que había hecho. Pero nadie pensaría también que Jesús resucitaría. Y ahí la identificación de este hombre. No estuvo de acuerdo en condenar a
o sentenciar de matar a Jesús. No había dado su plan, no había dado su acción, pero probablemente no había hablado tampoco tan vigorosamente como debía hacerlo. A través de la historia ha habido mártires de la fe que han dado su identificación con Cristo. Muchas veces de ellos se les ha propuesto que nieguen su fe, que nieguen a seguir a Jesús. Y ellos vigorosamente defendieron, no lo negaremos, no lo negaremos. Pero este hombre todavía no había hablado. Vamos a dar lectura. Juan capítulo 19. El Evangelio de Juan nos da un poco más de información. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Si no ha tenido valor, no ha tenido coraje en un sentido para poder identificarse, dice, por miedo a los judíos. Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Te pones a pensar aquí por un momento en José, había cierto miedo. Y nosotros no deberíamos avergonzarnos de llamarnos cristianos, de identificarnos con cristianos en un centro, en una comunidad. Todos tenemos al mismo Señor, tenemos la misma fe. Pero a medida que la vida cristiana progresa, hermanos, amigos, sucede esto. Pero también está otro, cuando Tito nos recuerda, algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Pero este era un discípulo de Jesús, que tenía miedo y no tenía una identidad directa, no podía decir que ese hombre era el Hijo de Dios, porque en ese momento, quién sabe si él también hubiera sido uno de los mártires. Pero Juan ya nos dice que él seguía o era un discípulo en secreto de Jesús, pero por temor a los judíos. Para su miedo había provocado que José no tomara una posición audaz por Cristo, aunque en su corazón sabía que debería hacerlo. No necesariamente tenemos que estar en centros académicos o en universidades para defender o para hacer apología de nuestra fe. En todo lugar, en un trabajo secular, te pueden preguntar por Jesús. Y probablemente no tengas mucha respuesta, pero debieras tomar una posición audaz por Cristo, porque tu corazón te lo dice, tu fe te lo dice. ¿Y por qué callar? Ahora, después que Jesús ha muerto, cuando sus seguidores, hablando de discípulos, se han escondido, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde están aquellos que habían recibido los beneficios de Jesús? Aquellos que habían sido alimentados, aquellos que habían recibido sanación. ¿Dónde están? En ese momento José se arma de valor. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 43 nos va a decir, hablando de José de Arimatea. Capítulo 15, versículo 43. Y ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, dice el versículo 43, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Llenándose de valor. ¿Qué es lo que al cristiano le puede dar de nuevo valor, coraje en esos momentos? Nosotros llamamos de ser cobardes, ¿no? o poder titubear, pero hay un momento donde uno tiene que tener una posición audaz por Cristo, cueste lo que le cueste. Fue a Pilato. ¿Y quién era Pilato? No fue Pilato el que sentenció, no es el que hizo caso
para que Jesús fuera crucificado. Fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, pero fue a pedirle para darle un entierro adecuado. Ahora, si no lo hubiera hecho, probablemente el cuerpo de Jesús estaría echado o quemado en algún lugar y no tendríamos pruebas de la resurrección de Jesús, como vamos a ver dentro de un momento. Pero gracias a los escritos que hablan de este hombre, tú y yo podemos ser vigorosos, podemos armarnos de valor y ser otro José de Arimatea, hablando del cuerpo, hablando del entierro, hablando de la resurrección de Jesús, hablando de su victoria. Y por eso podemos agradecer a José porque honró a Jesús en su entierro de una manera adecuada. Y esto nos muestra también muchas evidencias de nuestra fe. Ahora, aparentemente José no tenía nada que ganar en ese momento. Más bien tendría que perderlo todo. Ya los discípulos a lo suyo volvieron, escondiéndose, amedrentados. Como decir, su fe que habían depositado en este Mesías, ahora tienen una fe débil. Y José, en esta circunstancia, ¿en qué se beneficiaría? Yo creo que tenía todo de perder. Una posición, pontificarse con Jesús, porque Jesús ya está muerto. Y acuérdense, nadie espera la resurrección de Jesús. Hubiera sido mucho más fácil para José por un momento decir, Jesús fue un buen profeta en esta tierra, fue un buen hombre. Es una pena que suceda estas cosas a un hombre como Jesús, pero vamos a ver que eso no sucedió. Él simplemente dice, se armó de valor. José salió de su escondite para tomar una posición firme por Jesús al darle un entierro adecuado a nuestro Señor. Esto nos da un ejemplo de lo que también otras escrituras enseñan de este precepto. Y esta es mi enseñanza en esta noche. El Señor quiere que todos tomemos una posición firme por Él en este mundo hostil. Repito, el Señor quiere que todos los cristianos tomemos una posición firme por Él en este mundo hostil. Usted diría, excelente, es así, Abraham, ¿cómo lo hacemos? Al menos nuestro texto vamos a ver tres detalles, tres factores para poder beneficiarnos de lo que hizo José de Arimatea. En el contexto de la cruz, en el contexto de la crucifixión de Jesús se desarrolla todo esto. Primero, para tener posición en el Señor, vaya a menudo al pie de la cruz. Repito, para tener posición o para defender a Jesús o para hacer apología de parte del Señor, vaya a menudo al pie de la cruz. Ahora, yo no puedo decir con certeza que hizo José que saliera en ese momento de su escondite, porque tenía miedo. Todavía no se había armado de valor, pero quizás fue un proceso de lo que él fue tomando de las enseñanzas de Jesús. Jesús había predicado muchos sermones, es el predicador por excelencia, pero él estaba recepcionando las enseñanzas de Jesús, tal vez en la última semana en el templo. Pero él está al tanto también, entiendo los milagros, los señales que hizo. Como Lázaro fue resucitado, un hombre que estaba 4 días muertos. Era un hombre que conocía también lo que el Antiguo Testamento revelaba. Y de cómo él estaría viendo el cumplimiento en Jesús. Entonces, para defender o para tener la posición en Cristo tenemos que recordar lo que José hizo. Conocía lo que el Antiguo Testamento estaba profetizado de Jesús y estaría viéndole. Pero a diferencia de otros, Lucas nos dice que José era un hombre bueno y justo, que esperaba el reino de Dios. Versículo 50 y versículo 51.
Ahora, José de Arimatea también fue creciendo en convicciones sobre Jesús. Probablemente sus compañeros en el Sanedrín estarían incómodos, pero él se fortalecía, él tenía más convicción de quién era Jesús. Y hay un momento donde José toma la decisión, ya no puede callar, ya no puede mantenerlo en secreto y tiene que sacarlo de adentro para afuera. Y eso le llevó a José ir a pedir el cuerpo a Pilato y pararse en la cruz. También en un momento, la multitud está ahí, los hombres o el pueblo está ahí, los soldados están ahí. Y ven, y José Arimatea también, alguien que está siguiendo de lejos, entiendo que estuvo también parado ahí cuando el Señor Jesús está agonizando, está pidiendo en sus 7 oraciones, sus 7 palabras. Es un testigo de eso. Todo eso de manera progresiva, creo, en él fue influyendo hasta el punto de un momento de que él estaba tan convencido que él era el Mesías enviado de parte de Dios. Y ver morir a Jesús. Lucas nos dice en versículo 47, ahí, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Esto fue lo que el centurión vio. Hay muchos resultados, muchos frutos ese día que Jesús agoniza. Sabemos que este centurión ese día también fue un creyente. Estaba José de Arimatea, su fe saliendo a lo exterior. No solamente fue la burla, sino hubo frutos. El ladrón en ese momento fue salvo. Pero yo creo que el factor decisivo que a José le llevó a mostrarse fue el estar allí en la cruz y ver a morir a Jesús. El centurión lo vio, pero en el siguiente verso, ahí nos dice versículo 48, y cuando todas las multitudes que se habían reunido para presenciar este espectáculo, al observar que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Multitudes que están ahí, están observando, dice, se fueron golpeándose el pecho. También nos informa que los conocidos de Jesús y las mujeres que lo siguieron estaban parados a cierta distancia viendo estas cosas, versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia viendo estas cosas. Todo al pie de la cruz. Todo tiene un evento ahí, para el mundo un espectáculo. Pero muchos al pie de la cruz están tomando valor, están tomando fe que Dios les está dando. Inmediatamente aquí Lucas agrega, y había, y aquí, para que captemos la atención. No solo sus seguidores están observando estas cosas, sino que todas las personas, dentro de ellos un miembro del consejo, está viendo estas cosas. Ver el cielo oscurecerse. Observar a Jesús en la cruz al escuchar sus últimas palabras, escuchar la alabanza del centurión, ciertamente este hombre es inocente, o el ladrón diciendo, nosotros estamos por la justa razón, pero este hombre no ha hecho nada. El reconocimiento de Jesús, este hombre es testigo ahí. El cielo se oscurece, sabemos, por 3 horas, hay tinieblas. Y la multitud está de duelo. José ha ido recibiendo, es testigo de eso. ¿Sería suficiente para que alguien pueda tener identidad con Jesús? Y en un momento José no puede ocultar más sus convicciones por más tiempo. Y él empieza a admitir, no puedo más callar, cueste lo que me cueste, voy a ir donde Pilato por Jesús para darle un entierro que este hombre se merece. Ahora, la cruz es el centro de la fe cristiana. Esa cruz sigue hablando, esa cruz sigue salvando, pero si bien no podemos estar como José ahí ese día,
pero tenemos el relato, tenemos la historia, tenemos los evangelios, tenemos las cartas de los apóstoles. Tenemos el testimonio de los apóstoles, el testimonio de la iglesia primitiva, el testimonio de 2000 años de mártires, de hombres que tomaron la cruz y nunca lo dejaron. De la misma manera, es así que podemos tener convicción al pie de la cruz y pensar también como la Biblia nos llama. Pablo resumió la cruz como el núcleo del evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día. 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. La cruz es central. Vamos a revisar lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Tenemos que volver a la cruz para armarnos de valor y tener identidad con Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Capítulo 6, versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. La cruz es central, es el mensaje que Pablo llevaba, Cristo y este crucificado allí en el madero. De esa manera te fortalecerás para defender a Cristo. No es que Cristo necesita ser defendido. La cruz habla por sí mismo. Para que tengan en cuenta aquí algunos detalles sobre ir a la cruz. Primero, ir a la cruz nos recordará que Jesús murió. Eso puede ser tan claro, tan obvio, pero es importante establecer este evento. Ir a la cruz nos recordará que Jesús murió, porque si Jesús no murió, como dice Pablo en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Jesús resucitó corporalmente, pero tu fe no tendría valor. Tus pecados no serían perdonados. En ese día Jesús no solamente sufrió un infarto o le dio un desmayo, un ataque, o como algunos dicen, estuvo en un estado semi-comatoso para revivirlo más tarde. Porque al final también los soldados inventaron que habían sacado el cuerpo de Jesús, los discípulos. Pero hay algunos liberales que pueden pensar esto de Jesús. Todos los evangelios dejan claro, hermanos, amigos, que Jesús murió físicamente. Los soldados consideraron a Jesús como muerto, porque sabemos al final los dos ladrones están ahí, a ellos se les rompieron las piernas, pero Jesús ya estaba muerto como cumplimiento, que sus huesos no serían partidos. Eso fue la declaración de los soldados. Querían acelerar la muerte de Jesús, pero ya estaba muerto. Un soldado traspasó la lanza en Jesús, dice, de su costado salió sangre y agua. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 34. Y si no hubiera estado muerto antes, eso lo habría matado, hablando de la lanza. Marcos 15, versículos 44 y 45. También se informa que Pilato se enteró del centurión romano, que ciertamente conocía a un prisionero vivo de un muerto. Jesús estaba muerto antes de entregar el cuerpo a José. Ahora, si aceptamos el testimonio de testigos oculares de los escritores de los evangelios, no hay duda de que Jesús murió físicamente. Como dijo, esto puede ser obvio. Ha pasado 2000 años. Pero hay muchos hoy día muchos liberales con mente abierta, no bíblicamente, sino simplemente para burla de Jesús y del evangelio que enseñamos. Estos hechos tienen que ver con la muerte de Jesús, con el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que se estaba cumpliendo de manera soberana y cómo Dios estaba llevando a cabo su propósito. Y todo estaba cumpliéndose.
que los soldados quebraran o no quebraran las piernas de Jesús. Eso estaba en las Escrituras, hablando del Cordero Pascual. Éxodo capítulo 12, versículo 46, el Salmo capítulo 34, versículo 20. Ahora, también Zacarías nos comunica que sería traspasado una lanza y mirarán a quien traspasaron. Segundo, ir a la cruz nos recordará que Jesús murió por nuestros pecados. Jesús no solamente murió una muerte común. Ahí tienes dos ladrones a su costado. Tienen una muerte común, se merecen lo que se les ha ejecutado. Pero Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como ese sacrificio definitivo, sustitutivo de nuestros pecados. Entonces, ir a la cruz nos recordará que Jesús murió por nuestros pecados. La ira de Dios estaba sobre su creación. Y la ira de Dios se mantiene para aquellos que están fuera de Cristo y no ven la cruz todavía. Hubo juicio al mediodía que Dios derramó y Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Revelando así su agonía, su humanidad también. Y como el templo fue rasgado para que nosotros a través de su muerte podemos entrar ahora a su presencia, al lugar santísimo. Así que la cruz satisfizo la ira de Dios contra nuestro pecado, de modo que ahora estamos en Él, donde Él es el que justifica, como hemos visto la semana pasada, Romanos capítulo 3, versículo 26. Cuando pensamos a menudo de lo que Cristo hizo por nosotros, eso debe fortalecernos, debe llenarnos de valor para soportar también la carga de la cruz. Ir a la cruz nos recordará que Jesús fue enterrado. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque dentro de los evangelios, esta es una prueba más de su muerte. Repito, ir a la cruz nos recordará que Jesús fue enterrado. ¿Y qué acción está llevando José de Arimatea aquí? Ir a pedir el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué hubiera pasado si solamente se hubiera quedado ahí el cuerpo de Jesús? Hubiéramos perdido muchos relatos. Pero allí su entierro en la tumba nos habla mucho y prueba de nuestra fe. Tenemos la tumba vacía. En un momento después, 3 días después, los discípulos vieron esto en la tumba. La piedra ya no está ahí. Habían guardias, habían soldados romanos. Además, el entierro de Jesús es una prueba más de su verdadera humanidad. En los primeros días de la iglesia, muchos sabemos que surgió una herejía llamada el docetismo. Este viene del verbo griego parecer, que negaba que Jesús fuera un hombre de verdad. Y hoy día tal vez no es populoso, ya no se conoce de esto, pero la raíz de esta herejía era la opinión de que la materia es esencialmente malvada, mientras que el espíritu es bueno. Y eso condujo a todo tipo de ideas y comportamientos erróneos. Socavaba la encarnación, la expiación y la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no fue un hombre real que murió por nuestros pecados y resucitó corporalmente, entonces no tenemos salvación. Por eso es importante afirmar el entierro de Jesús. Usted me dice, estamos en el siglo XXI, el docetismo no es un problema, pero solo voy a decir que hay falsos maestros en todas las épocas, hay sectas en todos los tiempos que vienen hablando de Jesucristo, pero la pregunta siempre va a ser esto. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quiénes dicen los de afuera que soy yo? ¿Están hablando del Cristo de la Biblia? Dice un autor,
Solo el Cristo de las Escrituras podría habernos traído la salvación de las Escrituras. Además, el hecho de que José enterró a Jesús en su propia tumba, eso nos dice mucho. Esa tumba tenía un precio, era significativo. Ahora, José era un hombre rico, nos dicen las Escrituras. Mateo capítulo 27, versículo 57. ¿Y cómo estaba esto ya profetizado en Isaías capítulo 53, versículo 9? Que como la tumba del Mesías no se dejaría ahí. Vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Isaías capítulo 53, versículo 9. Estoy en el 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Con el rico fue en su muerte. Yo creo que tenía separado José esta tumba para él, lo había adquirido para él, pero ahora iba a ser para el Mesías. Así que el entierro que José hace estaba ya en la profecía. Y esto evidencia que el cuerpo de Jesús ahora sería llevado ahí, solamente para él. Ahora todos estos hechos sobre la muerte y el entierro de Jesús deberían fortalecer, hermanos, nuestra fe en él y tener una resolución de tomar una posición en Cristo a donde estemos y de no negar a Jesús, cueste lo que nos cueste. Al final vamos a ver unas aplicaciones sobre el costo. Por eso Cristo cuando nos llama ahí Lucas 9, versículo 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O algunos de ustedes pueden recordar el día de su conversión, o el día que Dios los llamó, o el día que estaba en su bautizo, usted hizo una profesión de fe, Señor, nunca te voy a olvidar, Señor, siempre voy a ser fiel. Por eso empecé citando las palabras de Martín Lutero, que dice, si solamente en un punto, en un ápice, en una tilde, lo negamos, no estamos tomando una posición firme. Ahora quiero desarrollar lo siguiente. Ir a la cruz nos recordará que Jesús resucitó de los muertos al tercer día. Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. A veces se pregunta, hermano, ¿qué es el Evangelio? Y todos van a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, en síntesis. La semana que viene vamos a empezar el capítulo 24 y vamos a examinar sobre la resurrección. Por lo que ahora solo voy a mencionar aquí como de manera de pasada. Como saben, la resurrección es el fundamento de toda la fe cristiana. Es la prueba de Dios para todos los hombres, que algún día Dios va a juzgarlos con justicia. Libro de los Hechos, capítulo 17. Versículo 31 nos recuerda y nos dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarles de entre los muertos. Así que podemos tener ahí una prueba. Pero nosotros, y como pregunta de aplicación, si te cuesta, repito, si te cuesta adoptar una posición audaz por Cristo, hasta aquí hemos visto, ve constantemente al pie de la cruz y recuerda que Cristo no solo murió por tus pecados, sino que también resucitó de entre los muertos y que vendrá pronto a juzgar a los vivos y a los muertos, como aquí Pablo lo dice en los Hechos, en el versículo 31. Está establecido un día con justicia, ya ha sido designado. Toma valor en la cruz.
Pero si aún así te es difícil adoptar una posición definitiva de tu fe, de tu cristianismo, podemos volver una vez más a la cruz. Lo que hizo Pedro, lo que hicieron los discípulos una vez que fueron esparcidos. Quiero pasar a mi segundo punto ahora. Para tener tu posición en Cristo o defender al Señor, prepárate para pagar el precio. Repito, para defender al Señor o para tener tu posición en el Señor, prepárate para pagar el precio. Ahora, no se nos dice qué le sucedió a José de Arimatea después de ese día de enterrar a Jesús. Podemos especular en muchas decisiones desfavorables para él, pero él pagó un precio muy alto y podemos enfrentar los mismos costos. Estoy diciendo que para tener tu posición en Cristo, prepárate a pagar el precio. Y estaba diciendo al comienzo, probablemente vas a perder amistades que tú consideras amistades. Probablemente te van a expulsar de grupos. Probablemente pierdas tu trabajo. Porque aquí no queremos cristianos. En realidad nosotros servimos a un Señor. Y el Señor nos envía a un lugar siempre para reflejar, para representarle. Y como ministros y como embajadores de parte de Dios, tenemos que comunicarles el mensaje que hemos recibido una vez dado a los santos. Eso tiene un precio. Ahora, quiero empezar con esto. Quizás tengamos que sacrificar nuestra reputación por Cristo. Pensemos por un momento en José de Arimatea, cuando el Sanedrín oyó que uno de los suyos había enterrado a este despreciado hombre galileo, se habrían sorprendido, porque era de ellos, pero no había consentido con ellos en la acción de llevar a la muerte a Jesús. Ahora los líderes religiosos habían expulsado de la sinagoga, ¿se acuerdan? Una historia, un hombre ciego a quien Jesús curó. En el Juan capítulo 9, versículo 22 está ahí la narración. Ahora, nos es difícil un poco imaginar que habrían expulsado a José fuera de ese consejo. Había perdido probablemente, como dije, estoy especulando, su influencia en el cargo que tenía. Su esposa, sus hijos, habrían sido marginados. Y hoy día sucede esto, que muchas veces en colegios nuestros hijos no pueden ser aceptados por simplemente ser creyentes, ser evangélicos. Pero piensa en José, su esposa, sus hijos. Su posición por Cristo los separó de todos sus antiguos amistades o socios ahí desde el concilio. A menudo no solo es su reputación en el mundo, sino también su reputación en lo que es en el ámbito religioso o espiritual. Era un grupo selecto que buscaba que todos puedan obedecer lo que Dios había dicho. Y voy a decir algo, hermanos, que la iglesia evangélica, que la iglesia en Latinoamérica en estos tiempos es muy tolerante cuando se trata de predicar la verdad. Es tarea del pastor poder decir ¿qué es el pecado? Predicar contra el pecado, predicar contra el liberalismo que se está abriendo muchas brechas en todos lugares. A mí me han llamado muchas veces que soy divisivo. ¿Por qué no me estoy uniendo a una confraternidad, a un movimiento? Que muchas veces de ellos niegan la esencia del evangelio. A veces me han llamado diciendo que no soy amoroso porque no los estimo, me falta amor porque no acepto lo que ellos enseñan. La psicología, eso suaviza el pecado. Pero el punto aquí es crucial, no importa lo que la gente piense, lo que importa es qué piensa Dios de ti. Porque si vives para complacerlo, entonces puedes dejar que cuide tu reputación.
Quiero seguir también. Quizás tengas que sacrificar, o quizás tengamos que sacrificar nuestra religión por Cristo. Ahora con esto voy a explicar dentro de un momento qué quiero decir. Porque para enterrar a Jesús, José tuvo que ese día contaminarse ceremonialmente, tocando un cadáver en la víspera de la Pascua judía. Eso está en Números capítulo 9, versículo 6, en el capítulo 19 del mismo libro. Pero tanto José como Nicodemo, otros miembros del consejo que se unió a él, estaban dispuestos. Vamos a dar lectura al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 39. Y nos dice, y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. En este momento ellos sintieron que lo más importante era dar a Jesús un entierro apropiado, aunque eso significaría que ceremonialmente se estarían contaminando. Pero para ellos en ese momento era lo apropiado, porque Cristo ahora era su verdadero Cordero de la Pascua que había sido asesinado. Se olvidaron de los rituales y se aferraron a Jesucristo. Para ser un seguidor comprometido de Jesús, entonces debes abandonar tu religión. Incluso si estás bajo esa etiqueta de cristiano. Ahora, por religión me refiero, como un momento dije, a cualquier intento de ser justo ante Dios u otra manera de establecer o ganar un favor o por un comportamiento externo. Porque las personas religiosas se enorgullecen de lo que hacen, pero no juzgan sus pecados incluso a nivel de la mente. No lo hacen, pero pueden estar en público, en multitudes. Ahora el cristianismo genuino es un asunto del corazón. Los verdaderos cristianos han estado en la cruz, donde no solo confían en Cristo como su justicia, sino que ellos son crucificados con Él. Todos los días mortifican sus pecados. Ellos juzgan sus pecados incluso al pensamiento, al nivel del pensamiento, en su obrar. Viven un arrepentimiento continuo. Están humillándose ante Dios y ante los demás para que Cristo brille más. Es necesario que Él crezca y yo mengüe. Quiero seguir avanzando una vez más. Quizás tengamos que sacrificar nuestras riquezas por Cristo. José renunció ese día a su tumba personal, algo costoso que él había conseguido. Él no esperaba esto. Hoy día muchos de nosotros nos puede costar adquirir, ¿no?, un nicho, como acá en Perú decimos. Pero él no se esperaba. Él renunció a esa tumba personal, que era muy costoso, que él lo había estado adquirido. Podría haber comprado una tumba más barata para Jesús, en un lugar del campo, pero dio lo mejor a Jesús. Por eso estoy diciendo, quizás tengamos que sacrificar nuestras riquezas por Cristo. Usted me diría, eso es lo correcto, todo es de Cristo, pero a la hora que Cristo te pide, muchas veces no queremos, o el cristiano no desea soltar. Pero José ese día dio algo que le costó. Incluso envolvió, dice, linos y especias. Capaz tuvo que pagar a Pilato para sacar el cuerpo de Jesús, pero estaba dispuesto a ser generoso porque creía que Jesús era el Señor y era el Mesías. Vamos a dar lectura que antes ya hemos visto ahí mismo, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. El llamado siempre está a renunciar, a despojarte, a tomar la cruz. En otras partes de las escrituras nos dicen que tenemos que poner primero a Dios y no poner nuestra familia por delante. Ahora no es literal,
Pues dije, quizás estoy diciendo. Ahora eso no significa que con eso vas a ganar el favor de Dios. Pero ahí se ve tu generosidad. Cuando eres dadivoso con el prójimo, cuando dejas tus ofrendas sin importar cómo tenga que usarse o que debe darse el uso correcto. Porque como nos recuerda, porque donde está tu tesoro, dice la Escritura, allí está tu corazón. Así que para tomar tu posición audaz por Cristo, ve a menudo a la cruz y estar preparado para pagar el precio. Finalmente, tercero, con este punto termino. Para defender a Cristo, preséntate y haz lo que puedas hacer para tener una posición en Cristo, para ser un apologista de Cristo. Preséntate y haz lo que puedas hacer. Ahora, aquí me voy a centrar un poco también en las mujeres que siguieron a Jesús. Ya en los versículos finales nos dice el versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colgado el cuerpo. Estas mujeres habían seguido a Jesús y regresaron para preparar especias y perfumes con la intención de regresar después del sábado y ungir el cuerpo del Señor. Dice Matthew Henry, un comentarista, que esto señala que sus acciones surgieron más del amor que de la fe, ya que aún no entendían ni creían que resucitaría de entre los muertos, pero al menos aparecieron. ¿Por qué no estaban los 11 allí con ellos ayudando con el entierro? Se habían escondido por miedo a los judíos. Pero debido a que las mujeres estaban allí y porque volvieron esa mañana de resurrección, y todos sabemos, tuvieron el privilegio de ser las primeras testigos del Salvador resucitado. Quiero citar otro autor, a Norval Jenhus. Dice, en las horas de crisis son a menudo los Pedros quienes han jurado lealtad a Jesús con grandes gestos y plenitud de confianza en sí mismos, que decepcionarán y son los seguidores secretos y callados del Maestro, como José, Nicodemo y las mujeres, que no dudan en servirlo con amor a cualquier precio. Quiero ir terminando con estas palabras. Quizás no puedes ser un testigo así en un lugar como muchos tienen el privilegio, en una universidad, alguien que pueda defender de manera apologética la fe, alguien que articule bien el Evangelio, demuestre a través de las Escrituras. Pero aún puedes defender o tener tu posición a través de tu actitud, tomar una resolución y presentarte del lado de Jesús. Ese es el ejemplo aquí de estas mujeres. Muestre su compromiso, muestre su amor por el Salvador, y Él lo usará como usó a José y a estas mujeres fieles. Conclusión. ¿Estás comprometido? ¿Tienes tu compromiso firme en Jesús? ¿O te estás mezclando con el mundo? Hoy necesitas tomar una resolución. Que tú perteneces a Cristo. Y vas a tener que hacer todo lo que tengas que hacer. Para tener tu identidad, así como José de Arimatea. Y para eso en esta noche hemos visto, ve al pie de la cruz y piensa en la muerte del Salvador en tu nombre. José de Arimatea vio a Jesús ahí. Prepárate para pagar el costo. Y cuando tengas la oportunidad, preséntate, haz lo que puedas hacer, como estas mujeres que siguieron en secreto a Jesús. Dios usó a José de Arimatea para ser un testigo valiente y prestar un servicio valioso para el Salvador al pedir su cuerpo para darle un entierro. Vamos a orar. Señor, ¿a quién podemos ir? Tú nos has mostrado, oh Cristo bendito, el camino al Padre.
Hoy hemos escuchado tu voz. Aquellos que profesamos la fe en Cristo necesitamos estar armados de valor y tener denuedo cuando tengamos que hablar con autoridad de parte tuya. Aquel día no queremos ser avergonzados porque nuestras bocas se cerraron por no pagar el costo en este mundo. Señor, muchos les costaron sus vidas, sus trabajos, y es el testimonio de muchos creyentes en este tiempo, donde muchos son expulsados de sus familias, son despojados de sus bienes, pero se identifican con Jesús. No queremos ser como los Pedros en sus primeros años. Te pedimos que traigas convicción por tu palabra, por tu espíritu, para que cada hombre, cada mujer, cuando salga, Señor, de su hogar, cuando salga después del culto, encuentre una firme convicción que están en ti y que te pertenecen a ti y tú estás con ellos, pase lo que pase. Bendecimos tu nombre en este día y a ti sea toda la gloria. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Que el Señor los bendiga.